días, mis queridos hermanos. Vamos a reflexionar el Santo Evangelio que está tomado del evangelista San Juan, del capítulo 17, del 20 al 26. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, entonces vamos a contemplar este bendito evangelio del día de hoy. Lo vamos a reflexionar, a meditar, a orar, a escudriñar un poco estos santos versículos, ¿verdad? De que Jesús nos ha hablado, donde el querer de Él es que nosotros seamos uno solo, como Él y el Padre son uno solo, porque el querer de Jesús para llegarle al mundo quiere que nosotros seamos uno, como Él es uno al Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para eso Cristo, por eso el querer de Cristo, de que nosotros seamos uno. Y por ese querer Cristo funda una iglesia que sea universal. Ese es el mandato de Mateo 28, cuando Jesús dice: vayan por todo el mundo y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan que todos sean mis discípulos. Este es el querer, que seamos uno para que el mundo crea que el Padre lo ha enviado, y creyendo la unidad de razas, culturas, de generaciones en generaciones, de diferentes lenguas, viendo el mundo esta unidad, pueda creer en Dios. Este es el querer de Jesús. Entonces, por eso Cristo funda una iglesia, y me gustaría centrar estos pasajes en lo que es la iglesia. Como católico creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Por eso es el querer de Dios. Por eso Dios, Jesús, en un tiempo determinado de la historia, escoge a 12 apóstoles. Y sobre estos 12 apóstoles escoge a uno, a Pedro. A Pedro, que es el que hace la profesión de fe. Pedro, que fue el que se atrevió por obra de revelación de Dios Padre a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Algo que jamás se había escuchado hasta ese día que se le dijera a alguien. Bienaventurado eres tú, le dice Jesús, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué es su iglesia? Para que nosotros alcancemos por medio de la Santa Iglesia la salvación. Porque en Hechos 2, 48, 47 creo, dice que Cristo iba agregando a la iglesia a los que iban a ser
salvos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo pone los miembros del cuerpo que, aunque son muchos miembros, todos forman un solo cuerpo. Así es que este querer de Dios lo refleja la iglesia. Lo refleja tu iglesia, mi hermano, la iglesia católica. La iglesia católica que ha venido enseñando desde la ascensión de Jesús, desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde entonces ha venido la sucesión apostólica, desde entonces ha venido esas enseñanzas de Cristo y ha venido la iglesia promulgando, trabajando por la unidad de los cristianos en el mundo. Entonces, Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser ese cuerpo en la iglesia. Por eso la iglesia es tan necesaria y el catecismo de la iglesia lo pone como que es un sacramento de salvación. La iglesia, porque fuera de la iglesia no vamos a encontrar esa salvación. Por eso Cristo en la iglesia nos ha dado los que son los sacramentos para alimentarnos, para fortalecernos, para sanarnos. Tenemos el caso del bautismo, que es el que nos abre la puerta para entrar, para reconciliarnos con Dios, para recuperar la gracia perdida por el pecado original, porque nos abre la puerta al cielo, porque nos hace hijos de Dios, porque en la Eucaristía encontramos ese alimento para caminar, ese alimento para vivir, porque Cristo dijo: quien no coma mi cuerpo ni beba mi sangre no tiene vida en él, y quien lo coma y beba, yo lo resucitaré en el último día. Y eso lo tiene la iglesia. Con la confirmación nosotros alcanzamos la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la conciencia, tenemos la capacidad de creer a profundidad de lo que es la iglesia. En el sacramento de la unción a los enfermos los encontramos con la sanación espiritual, con la sanación física, con esa oración que hace la iglesia por ese poder que ha adquirido por medio del Espíritu Santo. En la confesión nos encontramos graves espiritualmente, cargados y agobiados de muchos pecados, y Cristo va ahí a sanarnos donde verdaderamente necesitamos ser sanados. Por eso la confesión y este sacramento de unción de los enfermos son sacramentos vitales que los tiene la iglesia. Por eso fuera de la iglesia es imposible que haya esa salvación. No por gusto Cristo bajó del cielo. No por gusto el Hijo de Dios fundó una iglesia y a esa iglesia le dio las llaves. A esa iglesia en Pedro le dio las llaves de atar y de desatar, de abrir y de cerrar. En esta iglesia encontramos los sacramentos del servicio, el sacerdocio, que se abandona, que deja padre, que deja madre, que deja casa, que deja tierra y se abandona a los brazos de Dios al servicio, al pueblo, donde Él es llamado a ser uno, donde es miembro de toda la comunidad. Estos padres espirituales que nos ayudan, que nos guían, que nos llevan, que nos dan de Dios la gracia del perdón de nuestros pecados, el alimento espiritual de la Santa Eucaristía, los sacramentos. También encontramos en esta bendita y santa iglesia el sacramento del matrimonio, algo querido por Dios que solamente tiene la iglesia, donde eleva esa unión de hombre y mujer, ahí lo eleva a sacramento, a misterio, donde nosotros podemos ser complementarios, trabajar, educar una familia para Dios, para la sociedad. Por eso hablo de la iglesia con tanta alegría, por eso amo a mi iglesia, porque en la iglesia Dios me lo ha dado todo. Cuando Cristo ya murió y no tenía ya más nada que dar porque había entregado su espíritu, un centurión romano cogió una lanza y le atravesó su costado. Lo último que quedaba en su corazón, agua y sangre,
Cristo la vertió. Del costado de Adán nació la mujer mientras dormía. Del costado de Cristo nació la iglesia. Por eso la iglesia es santa. Por eso la iglesia es una. Por eso la iglesia es apostólica. Cuánto amor para la Santa Madre Iglesia Católica. Espero le pidas al Espíritu Santo la gracia de enamorarte de esta bendita, santa Iglesia Católica. Que el Señor te bendiga, mi hermano, donde quiera que estés. Bendiga a tu familia, a tus hijos, ahí en tu vocación, en tu trabajo. Que recibas la paz y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén.